Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el cómputo y el presupuesto de la obra. Vimos ya métodos de licitación y demás, pero todo eso era para una obra que tenía un cierto valor, un precio de venta, ¿verdad? Bueno, ustedes esta imagen ya la vieron. Una vez que tenemos la documentación de la obra que se va a hacer, todo el pliego, digamos, debemos hacer una primera etapa de análisis o estudio de toda esa documentación, de los planos y todos sus detalles, los planos de detalle, los planos de estructura, de instalaciones, las especificaciones técnicas que nos da en la memoria descriptiva de la obra. Y a partir de ahí vamos a obtener entonces cuáles son las tareas que vamos a tener que cotizar. Por ejemplo, veremos si la obra tiene una estructura de hormigón o una estructura metálica o un entrepiso de madera, si la mampostería es de ladrillos cerámicos o con placas premoldeadas y qué tipo de instalaciones se requiere o no. En eso haríamos, digamos, una forma del listado de los rubros a contemplar, y luego de ese listado de rubros tenemos que seguir analizando para obtener el cómputo métrico. Por ejemplo, si hay que hacer mampostería, los metros cuadrados de mampostería ser, los metros cuadrados de revoque, los metros cuadrados de contrapiso o piso, los metros cúbicos de hormigón, de la estructura de hormigón, más las toneladas de hierros que se tendrá que contemplar para la estructura de hormigón armado. De esa manera vamos a ir haciendo un cómputo tanto de materiales como de mano de obra, y a partir de ahí vamos a poder hacer, luego dándole una valoración a esos materiales y a la mano de obra y a los equipos que vamos a utilizar. Vamos a obtener primero un costo inicial de la obra al que se le debe agregar, como ven acá, gastos generales directos, gastos generales indirectos, costos financieros, impositivos, beneficios. Bueno, eso lo vemos en las próximas. Entonces lo primero que hacemos es el cómputo de la obra, determinar los ítems y las unidades de medición de cada uno de los ítems y ir haciendo un listado para luego determinar con el pliego la cantidad de esos rubros que tenemos. De esa manera podemos ir haciendo lo que se llama el cómputo de la obra. Acá tenemos un ejemplo de un listado de rubros, por ejemplo, de una obra, en donde en la columna descripción de trabajos llamamos trabajos preliminares a limpieza del terreno, colocar el cartel de la obra, cercar el sector, y luego ya empezar con las tareas, por ejemplo, en excavación para bases de columnas, para zanjas de cimentación, lo que serían los cimientos de las mamposterías. Vemos que se definen también unidades de medida. En algunos casos es metros cúbicos, en otros casos es metro cuadrado, en otros casos va a ser metro lineal o kilos de hierro, por ejemplo, o también hay algunos ítems que los vamos a contemplar de manera global. Acá en este pequeño listado inicial que les he dado, les propongo es, por ejemplo, se hace una estructura de hormigón armado, entonces hay bases de columnas de hormigón armado y vamos a calcular los metros cúbicos de bases de columnas, luego metros cúbicos de columnas, puede haber algunas de hormigón visto, entonces se requiere otro tipo de encofrado, por eso está en un ítem aparte. Vigas de hormigón armado, losas macizas, también una parte de hormigón visto y otras no. Lo mismo que las mamposterías, por ejemplo, ladrillos cerámicos huecos de 18 centímetros de espesor, y así el listado general es bastante más largo, pero de esa manera vamos a ir haciendo el cómputo por unidad de medida, calculando con los planos la cantidad de cada uno de estos rubros o trabajos a hacer.
Bueno, y en el presupuesto de la obra no es ni más ni menos que la predicción monetaria o cálculo que representa realizar esa obra definida en el pliego, ¿verdad? Y acá les presento también análisis adicional que le tenemos que hacer a la obra en el momento de hacer el estudio general de la misma para llegar al precio de obra. Independiente de los valores del cómputo métrico y los precios unitarios a contemplar, también debemos hacer un análisis de cómo se va a ejecutar la obra, si se va a hacer por administración, si se va a subcontratar, si se va a hacer solo con personal propio, la ubicación de la misma, que por ahí define, por ejemplo, traslados especiales o requerimientos profesionales también especiales. A veces hay instalaciones específicas para hacer y entonces eso tenemos que subcontratar a especialistas en ese tema. Hay veces, por ejemplo, no sé, a veces hay algunos sistemas de alarmas especiales que se requieren y bueno, se debe contratar a veces asesoramientos profesionales específicos o materiales dentro del listado de materiales no son los que en el mercado se encuentran habitualmente, entonces necesitamos hacer una búsqueda especial, tal vez importarlos, traerlos de otro país. Esto no está claramente en el cómputo y en el presupuesto, en el pliego, pero que se debe tener en cuenta porque son situaciones que se van a presentar en el momento de la acción de la construcción de la obra. Bueno, y acá vemos el precio de venta de la obra, que vamos a definirlo a través de un costo directo, un indirecto y costo accesorio, más costos financieros, beneficios empresarial y la parte impositiva. A partir de ahí y la unión de todo esto es lo que vamos a obtener como precio de venta de la obra, que es el precio que la empresa va a dar en su licitación, ¿sí? Bueno, acá tenemos el listado de los costos directos, indirectos, accesorios. Está incluido el financiero también. En cada una de las presentaciones les voy a dar ejemplos de lo que interviene en cada uno de ellos. Podríamos decir que el costo directo es lo que instintivamente uno piensa que es el costo de una obra, que es la suma de los materiales que sacamos a través del cómputo, la mano de obra, las maquinarias que necesitamos o equipos, el transporte a veces que se da en la obra y también pueden incluirse el rubro de los subcontratistas en caso que alguno de los rubros de la obra no los haga la empresa con su propio personal. Los costos indirectos son las erogaciones que se tienen que hacer para concluir con la obra analizada, pero que no incluyen ni la mano de obra, ni los materiales, ni las maquinarias. Se las clasifica, acá vamos a ver, en gastos comunes de obra, indirectos de producción, generales de obra y generales de la empresa. Estos 4 rubros varían en función al tamaño de la empresa y al tamaño de la obra y lo vamos a ir analizando. En los costos accesorios, además de los directos e indirectos, son los que se producen por el análisis especial de la obra. Acá tenemos definidos obras transitorias, accidentales, provisorias, que se tienen que hacer para lograr la obra principal. Estos ejemplos de estos costos accesorios es, por ejemplo, si la obra está ubicada en un predio alejado a un centro urbano, tener que hacer construcciones adicionales para vivienda del personal que va a estar trabajando, zona de comedores, zonas sanitarias que después se van a tener que desmantelar
al finalizar la obra, que no forman parte clara de la obra que se está solicitando, pero que para su construcción es imprescindible tenerla. Bueno, referido a los costos financieros, en general estos sucede que se deben tener en cuenta, sobre todo cuando la obra es importante y se requiere de ciertas situaciones de préstamos o de créditos para la ejecución de la obra en sí. Esos intereses de alguna forma, o llamados costos financieros que la empresa va a tener, los tiene que incluir en su presupuesto. Es importante todos estos costos en general, porque si no los tenemos en cuenta, la realidad es que a lo largo de la construcción de la obra se van a suceder y esto va a ser en desmedro de la ganancia estimada de la obra. Acá vemos los gastos indirectos, los más importantes y que generalmente están en todas las obras, por pequeñas o grandes que sean, es un obrador, la construcción de un obrador. Si la obra tiene mayor importancia, además del obrador, habrá talleres donde se hacen reparaciones, lugares donde se hacen acopios de materiales. También los gastos que se generan, hay veces en la puesta en marcha o llevado de líneas de electricidad o red de distribución, abastecimiento de agua, drenajes, todo esto en caso de que la obra se dé en un sector urbano o en un parque industrial seguramente está resuelto, pero muchas veces las obras se hacen en lugares más alejados, donde necesitamos hacer un traslado o llevar servicios hasta el lugar de la obra, ¿sí? Y esto a veces, esto es a lo que le llamamos los gastos indirectos más importantes. Bueno, hablábamos de la construcción del obrador, pero bueno, acá vemos en los gastos indirectos de producción, son los que en general se producen a partir del obrador, los talleres o los almacenes que se requieran, como el combustible, el consumo de energía eléctrica, los gastos de conservación de estas maquinarias o de estos elementos, gastos dados por el personal, por ejemplo, en trabajos comunes de carga, de descarga, de materia prima, obviamente, son horas extras de vigilancia. Todos estos son costos que la empresa va a tener y que es muy importante contemplarla en el precio de la obra. Dentro de los gastos generales de obra son los que se generan por el funcionamiento de las oficinas o el cuerpo técnico y administrativo correspondiente en exclusividad a esa obra. Cuando las obras son importantes, se generan contratos de profesionales del lugar o administrativos particularmente para esa obra. A veces se requieren viáticos por determinados viajes, hospedajes y comidas, los gastos del funcionamiento de esa oficina, seguros, licencias. Y en cuanto al último punto, los gastos generales de la empresa. Cuando una empresa es grande, además de las oficinas, por ejemplo, en cada una de sus obras tendrá en su central también gastos ocasionados por el funcionamiento de las oficinas principales, ¿verdad? En cuanto a trabajos administrativos, gastos en función al personal y gastos de funcionamiento de la empresa de la sede central. Estos gastos, es importante, dependen en realidad de cada empresa, debe calcularlos, y estos costos generales de la empresa en general se distribuyen a lo largo de las distintas obras que tiene la empresa. No podemos decir claramente cuál es un porcentaje, porque esto depende de cada empresa y del tamaño de la misma. Bueno, y estos son otros
puntos a considerar en el precio de una obra y que son más que importantes. Debemos tener en cuenta impuestos nacionales como el IVA o ganancias, impuestos provinciales, tipo el ingresos brutos que dependen de cada provincia, y las tasas municipales, razones por las cuales estos impuestos varían en función a la ubicación geográfica de la obra. Y por último, el beneficio industrial, que, toda empresa constructora cumple con su función, con la idea obviamente de tener cierta ganancia. Este valor del beneficio en general no depende de ninguna norma y sí depende del empresario y de las condiciones laborales y financieras y económicas del momento. Les podría contar, yo trabajé muchos años en una empresa constructora y a veces los beneficios variaban considerablemente cuando la empresa estaba con muy poco trabajo o ya terminando alguna obra y la intención era mantener la continuidad de la empresa. A veces se sacrifica un poco la ganancia de la empresa para darle continuidad, y otras veces cuando la empresa está a su tope de producción, se sigue licitando, pero a veces con beneficios más importantes, ¿sí? Así que esto depende de cada empresa. Y acá un resumen de lo que hemos visto. Entonces vamos a ver que cuando unimos los materiales, la mano de obra, los subcontratistas o los equipos, vamos a hablar lo que llamamos costo de la obra. Cuando le agregamos los indirectos y los accesorios, llegamos a lo que es el costo de la obra. Y después llegamos al precio de obra cuando se adicionan los beneficios empresariales, los impuestos y los costos por financiación. En las licitaciones, siempre como el IVA es un impuesto nacional, los precios en general de las licitaciones es el valor del precio más IVA. En general se cotizan así, no el valor final, no como si fuese al consumidor, sino diremos 50 pesos más IVA como precio de venta.